Hablaremos este día sobre la descripción. Es un método, es una habilidad, caramba. Lo importante es que aprovechemos esta clase para que veamos de qué manera podemos mejorar la forma como describimos. Y fíjense ustedes que podemos describir personas, paisajes, cosas, animales. Lo importante es cómo a través de la palabra nosotros podemos expresar lo que nuestros ojos ven. Vamos a compartir previo un valor. Les traigo esta imagen, quiero que la observen con detalle, cada uno de los detalles que tiene, y desde la casa, por favor, van a hacer un comentario, van a identificar el valor que observan a través de la imagen en no menos de 4 renglones. Muy bien, lo han hecho bastante bien y seguramente vamos a coincidir el hecho de que la niña esté regalándole ese carrito al niño que está sentado en la acera es un acto de solidaridad, compartir con los demás algo que quizás yo quiero mucho, me gusta mucho, quizás un pantalón, una camisa, o una gorra o un juguete que lo quiero mucho, pero que mi corazón es tan grande que voy a compartirlo con aquel que no tiene nada. Así que nos quedamos con este valor para que lo pongamos en práctica. De igual manera, vamos a compartir la píldora ortográfica de este día. Bobina, B labial y luego B labial, cilindro de hilo, papel, etcétera. Por ejemplo, tiene una bobina de hilo. La máquina tiene una bobina de hilo. Y la palabra bobina, la primera es B, la segunda es V, relativo al toro, a la vaca. La carne bovina aumentó, es decir, subió de precio. Bobina de cilindro de hilo y bobina de la carne de res. Bastante claro nos ha quedado para que podamos hacer el uso adecuado de estas dos palabras. Y de esta manera vamos a continuar. Les voy a solicitar que hagamos la lectura de este fragmento muy importante de lectura que aparece en su libro de texto en la página 53, titulado La isla de los sueños fantásticos. Así que los que tengan el libro en mano, vamos a aprovechar a leer este interesante relato. Acompáñenme. La isla de los sueños fantásticos. Recuerdo el azul cristalino del agua de la isla. Su orilla se adornaba con pizcas de oro reluciente. Las palmeras nos cobijaban con el verde esperanza, brindando sombra protectora. Nos reuníamos todos los días al caer el sol para esperar la noche, a escuchar a los extranjeros que nos narraban sus viajes por ese fantástico mundo al que todos llaman civilizado. Civilizado porque ahí se encuentra todo lo que el ser humano anhela para ser feliz. Cada día escuchábamos a uno y a otro extranjero hablar de sus viajes por mundos ajenos a la realidad y quizá a nuestro alcance. Pues bien, como les decía, nos reuníamos todas las tardes hasta caer la noche para hablar de ese increíble mundo desconocido para todos. En cierta ocasión, Marina, una niña de la comunidad, de rizos como la noche, ojos color miel, piel canela y de sonrisa alegre, relató un sueño al que llamó el mundo maravilloso. Después de ese sueño, no ha hecho más que meditar y contar a todos los que sus ojos vieron en esas tierras, con alfombras verdes. Dijo que los habitantes de ese extraño mundo quieren llegar a la isla con sus alas de esperanza para regalarnos inteligencia y enseñarnos todos sus conocimientos. Desde ese día, todos queríamos que ese sueño se hiciera realidad y le preguntábamos una y otra vez lo ocurrido, pero un día una anciana de la isla descifró el sueño y nos dijo que ese mundo maravilloso era la escuela, que las alfombras verdes son el patio que la rodea, que los habitantes son los profesores que transmiten su sabiduría y que las alas verdes son las nuevas oportunidades que se le presentan a todas las personas que estudian.
Miren qué interesante este relato, qué ingenioso y qué creativo, que encierra una metáfora bastante interesante. Y vamos a ver que aquí encontramos un par de palabras desconocidas que por ahí tenemos al margen izquierdo, en el caso de civilización, fantástico, pizcas y quizás otras palabras que ustedes encuentran en la lectura. Es muy importante tomar en este momento el diccionario y buscar su significado, porque eso nos abre dos oportunidades. La primera, que entendamos, que comprendamos mejor lo que quiere decir este relato, y segundo, ampliamos nuestro vocabulario. Así que a buscar el diccionario para encontrar las palabras desconocidas. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo se imaginan esa isla de sueños fantásticos que los extranjeros llegaban a contarles a estos jovencitos? ¿Cómo se la imaginan ustedes? Donde dice el relato, ahí estaba todo lo que necesitaba el ser humano para ser feliz. Imagínense qué tendría esa isla fantástica. Ahora bien, ¿cómo imaginan el mundo que soñó Marina? Porque resulta que Marina soñó otra cosa. Y Marina dice que le llamó a su sueño el mundo maravilloso. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Por otra parte, ¿qué significa el color verde y el color azul en el texto? Miren qué interesante, porque son utilizadas como figuras literarias. El color verde, dice, con alfombras verdes. Verde sinónimo de esperanza. Miren qué importante. El azul del mar, el azul profundo, la inmensidad, el infinito. Qué interesante. Caudal de conocimiento. ¿Cómo se define, según el narrador, la palabra civilización? Miren por qué es muy importante. Porque esa isla de los sueños fantásticos, al que todos llaman civilizado, y dice el escritor, civilizado, porque ahí se encuentra todo lo que el ser humano anhela para ser feliz. ¿Y qué será, según ustedes, lo que el ser humano necesita para ser feliz? Miren todo lo que hay que reflexionar en este relato tan interesante. Y la última asignación que les queda en esta primera etapa de la lectura que hicimos es que le van a dar un final diferente a este cuento. Así que van a contestar cada una de estas preguntas en su cuaderno, tómense su tiempo, vuelvan a leerse así lo creen conveniente y den respuesta terminando con un final feliz o el final que ustedes quieran darle, diferente al que aquí aparece. Y también quiero que busquen 3 ejemplos de lenguaje figurado que aparece en este relato. Recordemos que el lenguaje figurado es el lenguaje con doble sentido, que normalmente el escritor utiliza una metáfora, una hipérbole, un hiperbatón, una personificación o prosopopeya. Ubíquenme por favor 3 figuras literarias, las extraen del texto y señalan qué tipo de figura literaria es. Siendo así, hemos degustado esta exquisita lectura, este breve relato que nos abre horizontes y nos dice: estudiar es la mejor solución para encontrar ese verdadero tesoro en la isla de los sueños fantásticos. Lo que ustedes hagan hoy a través de su estudio es lo que les va a abrir las puertas al éxito el día de mañana. Muy bien. Una vez que hemos leído este relato que describe de manera muy interesante la isla de los sueños fantásticos, vamos a pasar a hablar sobre nuestro tema, que es la descripción. Y resulta que la descripción es la representación de objetos o personas mediante el lenguaje. Implica mostrar o retratar cómo es alguien o cómo es algo, explicando sus características. Miren, esto es a través del lenguaje, es decir, vamos a describir no con una fotografía, no es un retrato fotográfico, es a través del lenguaje. Qué interesante. Vemos estas imágenes que les traigo, no las quiero desaprovechar. Veamos el día. El día puede ser tenue, puede estar nublado, puede ser precioso, puede ser brillante.
Miren qué importante cómo se puede describir el día. Ahora está el joven frente al espejo y se dice, eres listo, eres bueno, eres guapo, eres gracioso, eres simpático. Miren, todas estas vienen a ser descripciones. En el primer caso de un día y en el segundo caso de un joven. Pasamos ahora a ver. Describir es pintar con palabras. Imagínense un cuadro hermosamente pintado con los mejores colores llamativos, vivos, brillantes. Igual sucede con las palabras. Con las palabras nosotros podemos hacer sentir a la persona como si estuviera viendo lo que allí estamos mencionando. Entonces, ¿qué es describir? Es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos, también los sentimientos. Veamos cada uno de estos casos. Por ejemplo, si vamos a describir de manera detallada y ordenada a una persona, tenemos ahí a un niño y decimos, el niño pelirrojo lleva el pelo desordenado. Sus ojos oblicuos son saltones, tiene orejas grandes y abiertas, el color de su piel es oscuro y los dientes le sobresalen por encima del labio. Si alguien nos escuchó decir esto, seguramente se imaginó un niño muy parecido al que tenemos en la imagen, porque precisamente la descripción procura dar todos los elementos necesarios para que la otra persona pueda identificar de qué estamos hablando. Muy bien. También se puede hacer una descripción de un lugar, porque describimos una persona, pero también se puede describir un lugar. El paisaje es bonito, en él hay plantas, animales, flores amarillas y flores rojas. Miren, es una descripción bastante sencilla, breve, pero que al fin y al cabo dice cada uno de los elementos que allí aparecen. Veamos ahora la descripción de objetos. En este caso, tenemos que decir qué es el tipo de objeto. Veamos el ejemplo. La lavadora es un electrodoméstico. Estamos describiendo una lavadora. Luego vamos a decir cómo es, qué forma tiene, color. Y decimos, tiene forma de prisma. Normalmente es de color blanco y está hecha de metal. Podemos describir sus partes y decir para qué sirve. En la parte frontal superior tiene un cajón para poner el detergente. A su lado se encuentra el botón para programar los lavados. Sirve para lavar la ropa sucia y algún tipo de calzado. Si ustedes se fijan, hemos descrito un objeto y hemos tratado de dar cada una de sus cualidades para que se sepa que una lavadora es diferente a una plancha, a una estufa o a una refrigeradora. Es decir, vamos a dar cada uno de los elementos que la caracterizan con el mayor de los detalles que podamos. También se pueden describir sentimientos. Claro que sí. Anita ama a su cachorrito. Cada mañana se preocupa por su alimentación, lo lleva a pasear. El cariño que siente por él es de una verdadera amistad. Siempre comparten momentos felices. Moose es su cachorrito muy amigable y fiel. Con sus patitas se la saluda todas las mañanas y la sigue por toda la casa para pasar tiempo con ella. Hay sentimientos aquí. Claro, Anita ama a su cachorro y su cachorrito ama a Anita. Entonces sí se puede también proceder a describir sentimientos. Muy bien. Hay varios tipos de descripción y hoy vamos a observarlos, vamos a estudiarlos. Previo, es importante que establezcamos la diferencia entre una descripción objetiva y una descripción subjetiva. La descripción objetiva, el emisor, es decir, quien describe, muestra la realidad
y no aporta ninguna valoración personal. La descripción objetiva suele ser técnica y científica. ¿Cuándo hacemos una descripción objetiva? Cuando estamos en el laboratorio de ciencias naturales y necesitamos ver qué pasó cuando a la hoja le agregamos una gota de químico. Tenemos que decir exactamente lo que vemos, no lo que yo pienso que le pasó, pobrecita a la hoja, cómo se entristeció, de ninguna manera. Justo lo que veo es una descripción técnica y científica. Cuando hay una descripción subjetiva, cuando el emisor, es decir, quien hace la descripción, muestra su percepción particular, cómo lo ve, cómo ve él lo que está describiendo. Las descripciones subjetivas suelen ser literarias o publicitarias, que es en este caso de la descripción subjetiva donde hoy nosotros nos vamos a instalar, porque ese es el tipo de descripción que estamos estudiando. De esta manera, uno de los tipos de descripción es la prosopografía, que es la descripción física de una persona o de un animal. Por ejemplo, Platero es pequeño, peludo, suave. Alguno de ustedes seguramente ha leído el libro Platero y yo, que de allí tomamos ese fragmento. También se puede describir físicamente a un personaje. Marta es alta, pelirroja, tez blanca, delgada, gran sonrisa, ojos cafés, etc. Esto es una prosopografía, donde hacemos una descripción física de una persona o de un animal. Ahora vamos a practicar nosotros, a ver si es posible que podamos hacer una descripción física. Y les presento a Lucía. Lucía es una amiga. Ella es alta, delgada, lleva una falda corta, usa lentes, su cabello es rojizo, lacio y corto, su piel es clara y usa zapatos rojos. Claro que pudimos. Esta es una prosopografía de Lucía y seguramente ustedes podrán hacer una prosopografía en casa de su mamá, de su papá, pueden hacerla de su cachorrito, de su gatito o de su hermano o de su tía. Y es posible que lo hagan bastante bien. Ahora pasamos a una etopeya. La etopeya es otro tipo de descripción. Esta consiste en detallar rasgos psicológicos o morales de una persona. Recordemos que la prosopografía son rasgos físicos y estos son, en la etopeya son rasgos psicológicos o morales. Es su manera de ser, de actuar, su carácter, sus vicios, sus defectos. Tengo un ejemplo para ustedes. Don Gumersindo era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo, alegre y amigo de chanzas y burlas. Nunca había tenido inclinación amorosa a una mujer determinada. Él es Gumersindo. Si ustedes se fijan, esta es una descripción detallada psicológica y moral de don Gumersindo, y a esto se le conoce como etopeya. Ahora practiquemos. Ella es mi tía Sofía, vive aquí en Danlí. Mi tía Sofía siempre está muy alegre, pareciera que nunca tiene problemas y que no enferma. Los años pasan y su alegría la hace lucir siempre joven. Es muy generosa, siempre pasa pendiente de todos en la familia. Ella es muy cariñosa. Esta es una etopeya de mi tía Sofía. Seguramente ustedes en casa van a poder fabricar una etopeya de su madre, de su padre, también de alguna de sus tías o bien de sus hermanos. Bastante bien. Ahora hablaremos de otro tipo de descripción y es el retrato literario. Esta es una descripción combinada en la que se describen características físicas y morales de la persona. Si se fijan, aquí se une la prosopografía y la etopeya, dando como resultado un retrato literario. Aquí unimos las dos anteriores. Veamos el ejemplo que les traigo. Le dice Juanita, ¿te acuerdas de esas fotos? Nos lo pasamos genial en el parque de atracciones. Y le dice Pedro,
Sí, mira, estaba también tu vecino, ese chico moreno, bajito y que lleva la camiseta roja. Era muy simpático. Se mudó al año, ¿verdad? Entonces vemos en este ejemplo que están compartiendo estos dos amigos que describen a un jovencito vecino, en este caso de la niña, en donde describen físicamente al niño como moreno, bajito y de camisa roja, pero además de las características físicas, Pedro también lo describe psicológicamente y dice simpático. En este caso estamos frente a un retrato literario. Ahora veamos nosotros si podemos practicar. Tenemos aquí al Papa Francisco. Es un hombre que ha consagrado su vida a Dios con una formación rígida, muy humilde en su actuar, seguidor de Francisco de Asís, preocupado por los pobres. Siempre luce su vestuario blanco en un cuerpo delgado y de caminar lento por su visible problema en la cadera. Todos conocemos al Papa Francisco porque es una figura mundial y vemos nosotros que hemos hecho una descripción física y una descripción psicológica y moral del Papa Francisco. Quiere decir que hemos construido un retrato literario. Muy bien. Pasamos ahora a otra figura literaria, otra descripción, perdón, otro tipo de descripción, en este caso es el autorretrato literario. Se trata de una descripción subjetiva, pues el autor selecciona y destaca los rasgos que lo definen desde un punto de vista personal. En este caso, vamos a ver como autorretrato de Pablo Neruda. Y dice Pablo Neruda, porque él mismo hace su retrato, por eso se llama autorretrato. Dice Pablo Neruda, por mi parte soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, maleducado en casa, tímido en los salones. Miren qué interesante esta descripción que hace Pablo Neruda de él mismo, en donde nos habla de sus ojos pequeños, habla de su protuberancia abdominal, nos habla de su timidez ante un público, pero nos dice que es chileno, pero qué bonito lo está planteando, ¿verdad? Y lo dice él mismo aprovechando el uso de figuras literarias. Recordemos que el autorretrato es una descripción subjetiva, porque el autor selecciona y destaca los rasgos que él cree que lo definen desde su punto de vista muy personal. Practiquemos. Miremos este autorretrato. Si algo me define sería mi caminar altivo, algo que no he preparado con premeditación, pero que sé que es parte de mi personalidad. Ademán de manos al hablar que se combina con una peculiar entonación de las palabras que más de una vez ha llamado la atención de un extraño. De estatura mediana, piel trigueña, ojos color miel, pestañas aterciopeladas que se unen a una intensa mirada que busca penetrar en el alma de la otra persona. Esto es parte de lo que me define, además de mi apasionado interés en los cocodrilos y la naturaleza en pleno. Como el concepto lo dice, es una descripción subjetiva que el autor hace, detallando o sacando cualidades que cree que lo definen, en este caso las mías. Espero haber compartido esta parte de mi interior. Muy bien, la caricatura es otro tipo de descripción. Aquí se van a destacar los rasgos físicos y morales de la persona
se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos o pueden ser los vicios también. Veamos entonces, tenemos aquí algunas caricaturas que posiblemente ustedes sepan identificar. En este caso, la primera al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Tenemos al lado derecho a Cantinflas. A la par de Cantinflas tenemos a Marilyn Monroe y es posible que puedan ustedes identificar las dos caricaturas centrales en donde a mano izquierda es un actor de cine. Vamos a dejarlo para que ustedes recuerden su nombre, y a los dos futbolistas que aparecen en el centro de la imagen, que también estoy segura que los conocen. Caricaturas al fin que hacen sobresalir orejas, narices, dientes, mejillas, cabellos y aquello que sobresale en el aspecto físico de la persona, que también puede ser un vicio o puede ser una forma de actuar o de carácter. Muy bien, practiquemos. Aquí les traje otra caricatura y en este caso les pregunto, ¿quién será? Y seguramente en casa ustedes ya me contestaron. Muy bien. Otro tipo de descripción es la topografía. Esta describe paisajes o un lugar cualquiera, que puede ser un pueblo, montañas, ríos. También puede describirse la impresión que produce el lugar, es decir, si la lluvia de ese paisaje me da tristeza, alegría, misterio, terror. Todo esto se puede hacer en una topografía. Veamos entonces, ¿qué es lo recomendable al hacer una topografía? Identificar el lugar, dónde se encuentra, qué características tiene, cuáles son sus elementos más relevantes, decir cómo es, hay que describirlo, si tiene árboles, casas, caminos, calles, citar los personajes que hay en él, sus nombres si los sabemos, sus cualidades, sus acciones, comparaciones, etcétera. Decir qué cosas hay en el lugar que estamos describiendo, objetos, su uso, su posición, su situación, etcétera. En todo esto, si ustedes se fijan, prevalece mi punto de vista porque es cómo veo ese lugar. Veamos un ejemplo de topografía. Este es un paisaje, veamos a detalle el paisaje y se muestra la imagen que presenta aspectos característicos de un día bonito para muchas personas. El día está soleado, la impresión de que el clima es agradable y fresco, parece que se esté en primavera por lo verde de los árboles y las flores rojas que se observan en los arbustos. Al fondo, en lo lejos, pueden observarse algunas casas que probablemente pertenecen a familias que tienen una buena solvencia económica por el área en la que viven. Es una zona que está alejada de la ciudad, ya que no se ven muchos cables de luz en el fondo. Y hay mucha vegetación y presencia del lago, que proyecta una región ideal para convivir en días de campo. Qué bonito es el lugar y qué forma tan detallada como ha sido descrito. Nos dan ganas de ir por ahí. Vamos a ver entonces el ejemplo que vamos a practicarnos nosotros en este momento. Y decimos, es un centro educativo que cuenta con extensas áreas verdes. Algunas lucen verdes por su delicado pasto, que permite recostarse en verano por la falta de suficientes bancas, pero que deleita con su fresca alfombra, rodeado de muchos árboles que en uno de sus parques permite el deleite de las conversaciones juveniles en esas horas que el docente no está por motivos ajenos, pero que fortalecen los lazos de amistad entre el millar de jóvenes que lo transitan. Parques y jardines que se visten de azul, verde y blanco, entre risas de jóvenes soñadores. Seguramente les traje muy lindos recuerdos en este momento de sus paseos por las áreas verdes de nuestro querido centro educativo. Así hemos preparado en este momento una topografía del técnico Pedro Nufio. Continuamos con la última de la clasificación de los tipos de descripción, y es la cronografía. Es la descripción del tiempo en que se realiza un hecho. Si se fijaron, la topografía describe el lugar. La cronografía va a describir el tiempo, nos va a situar en el tiempo en el que se desarrolla el hecho que estamos describiendo. Por ejemplo, por el mes era de mayo, cuando hace la calor,
cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Este es un fragmento de Antonio Machado, español. En este caso nos sitúa en el mes de mayo, todo lo que está hablando sobre los enamorados y el amor. Ahora nosotros nos vamos a practicar y juntos haremos una cronografía también de nuestro amado centro educativo. Y decimos, de febrero a noviembre las aulas de mi colegio están desbordadas por el paso de jóvenes que se alimentan del pan del saber, jóvenes que desarrollan sus habilidades en los talleres técnicos y los que aprovechan al máximo logran con ello establecer su empresa. Tiempos que añoramos de nuestra bella vida estudiantil. Oh amado colegio, hoy tus aulas están vacías, pero nuestro ser está lleno de inquebrantables recuerdos. Seguramente comparten conmigo estos sentimientos de añoranza, pero también de esperanza, porque pronto estaremos de regreso paseándonos por talleres, paseándonos por las aulas, por las áreas verdes. Veamos que hemos aprovechado los espacios de nuestro colegio para relatar un poco lo que es una descripción topográfica y una también de tipo cronografía. De esta manera, entonces, vamos a pedirles que ahora ustedes desde la casa van a ejercitarse y les solicito que en su cuaderno describan a un amigo o amiga aplicando el retrato literario como un tipo de descripción que ya hemos estudiado. Tarea número 2, van a elaborar su autorretrato. Así como yo les di el mío hoy, ustedes también van a poder fabricar el suyo. Describa su casa a través de una topografía. Les estoy asignando 3 tipos de descripción de las que hoy hemos estudiado para que las pongan en práctica. Procuren hacerlo de manera literaria, usando figuras literarias que en otro momento también ya hemos discutido. Así que queda esos cerebritos trabajando porque como esponjita han absorbido hoy todo lo que hemos hablado. Así que les dejo un hasta pronto, estimados jóvenes, que estén muy bien.